Le damos la bienvenida a Diego Valero, presidente de Novaster, quien la va a conducir. Adelante. Gracias Diego. por el aplauso, pero no soy Merton. Bueno, tener aquí al profesor Robert Merton es claramente algo, ya le han podido escuchar antes al inicio, es algo espectacular, yo creo, es una leyenda viva de las finanzas, de la economía financiera, una persona que es obviamente premio Nobel, pero podría haber tenido 3 o 4 premios Nobel por su dilatada trayectoria, por su carrera, por todo lo que ha hecho. Mientras él está ahí preparando el micro y tal, les hago brevemente la presentación. Realmente presentar al profesor Merton es muy fácil. Es él, es Robert Merton. No hay más que decir. No hay más que decir. Todo el mundo le conoce. Realmente para mí también es un sueño poder presentarle porque yo he leído y he aprendido muchísimo de todo su trabajo, de todo lo que ha hecho a lo largo de su vida. Yo, entre otras cosas, hay universidades donde todavía me piden que les dé cursos de Behavioral Finance y doy clases de Behavioral Finance y evidentemente Merton es una referencia absoluta en todo ello. Tengo que, y además lo hago con sumo gusto, explicar buena parte del trabajo que el profesor Merton realiza, sus aplicaciones y la impronta que ha generado en modelos como el modelo del ciclo de vida, en los modelos de capital asset pricing, en la valoración de derivados. Entre otras cosas, el premio Nobel lo recibió por su modelización de lo que ha pasado como el modelo Black-Scholes para la valoración de derivados, etcétera. Son clásicos en el mundo de las finanzas. Su reciente desarrollo de los selfies muestra cómo está trabajando permanentemente en mejorar todo lo que tiene que ver con ahora ya también con los sistemas de pensiones, con las inversiones de los sistemas de pensiones, donde además, antes lo comentábamos en alguno de los corros que hemos hecho, miren, en los sistemas de pensiones un mal diseño de un sistema de pensiones lo arregla una buena inversión, pero un buen diseño de un sistema de pensiones lo puede estropear una mala inversión. El profesor Robert Merton nos ayuda a que esto no pase y por lo tanto es un enorme placer tener al profesor Merton aquí. Professor Merton, the floor is yours. Thank you very much. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. El tema que voy a abordar, es decir, las estrategias de inversiones de segunda generación, lo que hemos visto, por ejemplo, en la última década en el ámbito de las pensiones y, como hemos conversado durante todo el día de hoy, las crisis demográficas, etcétera. No tengo que reiterar esto, pero el factor demográfico, el hecho de que el número de trabajadores, de los jubilados siga creciendo, deja claro que el seguro social por sí solo no será suficiente para ofrecer un buen retiro. Y esto es muy importante. Yo no quiero decir con esto que hay que eliminar el seguro social. No, hay que reconocer el hecho de que tenemos que hacer la transición a más mecanismos. Y en todo el mundo donde he visitado, a las personas se les está pidiendo que asuman una mayor responsabilidad por su propia jubilación. Y esto se ha traducido generalmente en un segundo
pilar. Pueden ser planes con los empleadores, tienen diferentes nombres en diferentes países. Es un plan de cotización que tiene sus elementos, pero también quiero mencionar una cosa de las contribuciones en especie. Y quiero decir con esto que las personas tienen que tener confianza en los sistemas. Este es uno de los riesgos que mucha gente no comenta. Hablamos del riesgo de la inflación, etcétera. Pero si las personas, los jóvenes, pierden confianza y creen que cuando se jubilen no quedará nada, esto es un grave problema. Y creo que sería más fácil si las personas fueran propietarios de sus propias cuentas y que nadie se va a apoderar de esos recursos. Entonces se sienten más seguros, es como una cuenta bancaria. Hacen las contribuciones, cotizaciones y es de uno el dinero. Pero quería mencionar esto desde el inicio. No es todo, no son todas malas noticias, pero las contribuciones, esto también genera desafíos en el sentido que ahora los afiliados tienen que tener mucho mejor conocimiento de la situación que en el caso del seguro social. En segundo lugar, se presentan algunos riesgos. Y cuando hay riesgos, son desafíos que tienen que entender. Y tercero, frecuentemente cuando tienen que tomar indecisiones de las inversiones, de las cotizaciones, inversiones complejas que aún personas con una buena educación a veces no tienen la más mínima idea de qué hacer. Y saben que las jubilaciones son importantes, pero no están pensando en ese momento en la jubilación, están pensando en la familia, en la carrera profesional. Estos son los desafíos. Ahora, lo que quisiera hacer ahora es decir que tengo una perspectiva, tengo un objetivo, que no siempre lo voy a alcanzar, pero si podemos definir las contribuciones, el segundo pilar, si esto será lo suficientemente fácil o tan fácil como el primer pilar del seguro social, vamos a tener grandes avances en la resolución de estos desafíos. Esa es mi perspectiva. Y esta tarde voy a centrarme en tres desafíos específicos que quiero identificar para seguir ese camino y hablar un poco sobre qué se puede hacer en el contexto de las políticas necesarias para abordar este desafío. Y para el postre, como esta es una parte importante de la charla, voy a pasar a la innovación en las finanzas. Aquellos que me escucharon esta mañana, no sé si todos pudieron, pero me escucharon cuando hablé de las innovaciones financieras y cómo se puede utilizar para abordar los desafíos con el componente de la fuerza laboral informal. Voy a hablar de las innovaciones financieras para alcanzarnos a una solución más aproximada a los objetivos. ¿Estamos ya listos? Sí. Empecemos entonces. Antes de entrar en el tema, el meollo del tema, antes de hablar de las políticas, hay que establecer los objetivos. ¿Cuál es el propósito de estas metas? El ciclo de vida indica que la mayoría de las personas, no todos, entre el ciclo de vida del trabajo y de la jubilación, las personas buscan un equilibrio. No quieren tener este nivel tan bajo de vida durante los años de trabajo para poder vivir con vasos de cristal o platos de cristal cuando se jubilan. Y los jóvenes a lo mejor reconocen esto, pero les puedo prometer que no van a querer vivir peor de lo que vivieron durante los años de trabajo. Tenemos que imaginarnos un sistema donde hay un equilibrio. Esta es la hipótesis del ciclo de vida. Hay una dinámica entre cuánto se ahorra para la jubilación y cómo le va a uno durante la vida en el trabajo. Esto se tiene que manejar. Si uno establece un número fijo
de jubilación. Puede que no sea factible, puede que no sea muy positivo tampoco, porque a lo mejor uno está tratando de obtener objetos de cristal a costilla de los sacrificios durante la vida en el trabajo. Ahora, aquellas personas que están bajo los niveles de subsistencia, eso tiene que ser atendido por otros medios, pero la mayoría de las personas que trabajan tienen una flexibilidad determinada. Pueden ajustar lo que ahorran para la jubilación y lo que consumen para lograr ese equilibrio. Tiene que haber una estrategia más factible, no simplemente fijar una cantidad, un número. Y con eso, pensando en esos términos, el objetivo que considero que no es nada original, es decir, primero, ¿qué es lo que la gente espera que constituye una buena jubilación? No una jubilación adecuada, una buena jubilación es que la forma que viva durante los últimos años de la vida laboral, que puedo seguir manteniendo ese nivel de vida durante la jubilación. Esa es una buena jubilación. Pueden tener otros criterios, pero lo que siempre le digo a mis alumnos cuando hablamos de qué es lo que realmente buscan en la jubilación, esos son los criterios. Ahora tenemos el objetivo definido, sabemos hacia dónde queremos ir. Ahora tenemos que verificar lo que es realmente una realidad factible, porque no tiene ningún sentido seguir unas estrategias mágicas que no son factibles. Una vez que esto se haya ajustado y se haya resuelto y hace lo necesario, hay simplemente 4 formas de mejorar la posibilidad de llegar a una buena jubilación. Que quiero ahorrar más para la jubilación. Bueno, hay algunas formas de hacerlo. Primero, consumir menos, ahorrar más. Es la primera forma. Trabajar más horas o más tiempo, es decir, seguir cargando los ladrillos más años, asumir más riesgos con las inversiones. A mucha gente le encanta esto, que dice que sí, voy a asumir mayores riesgos para tener mayores rendimientos. Les puedo asegurar que los riesgos que uno asume en las inversiones son verdaderos riesgos y esto puede ocurrir. Así que uno siempre tiene que tener un plan B, una alternativa. ¿Qué pasa si se presenta el riesgo, si se cumple el riesgo? Si uno no responde a la pregunta, no hay un plan. Los 3 tienen que ver con aumentar los activos para tener una mejor jubilación. Pero después está la cuarta alternativa, que indica que independientemente de los recursos o activos que tiene disponible, cuando uno llega a la edad de jubilación, trate de obtener el mayor rendimiento, los mayores beneficios posibles, es decir, la manera más eficiente con los recursos para obtener el máximo beneficio. Y eso es muy importante en términos prácticos. Para la mayoría de las personas, de gente de clase media, la gente de clase alta, los únicos 2 vehículos que conozco que realmente mueve la aguja, y esto lo voy a destacar en unos minutos, son, por ejemplo, las pensiones permanentes. Y a mí me parece que es un buen negocio. ¿Qué es lo que dicen? Dicen que si uno adquiere estas pensiones, reciben fondos todos los meses, el resto de la vida, aunque uno llega a los 120 años de edad. Así que durante todo el tiempo que uno necesite el dinero, lo va a recibir. Ahora, una vez que se jubila, ¿qué se hace? Cuando ya no necesita más dinero, porque ya ha pasado a un destino mejor, uno lo abandona. Ahora, el dinero para todo el tiempo que lo necesite y después uno lo abandona cuando no lo necesita. Ese es el concepto de estas pensiones y es una herramienta muy poderosa porque el kit del asunto es lo que derivan de beneficios. Es la manera que alcanzan esto. Luego tenemos la extracción del valor del patrimonio de la casa. Yo me quedé asombrado cuando vi el número de países que tienen un alto nivel de propiedad de viviendas y no solo los países industrializados. ¿Cuántos tienen un alto nivel de propiedad de vivienda? En los Estados Unidos, generalmente es el principal activo que tienen las personas. Ahora, necesitan una casa para vivir
Así que no pueden vender la casa, puede que compren otra, pero tienen que siempre tener una vivienda. Pero la vivienda tiene valor que va más allá de la necesidad de vivir en un lugar. Cuando llegan a un punto en donde ya no necesitan del dinero o más dinero, no necesitan una vivienda, ya terminaron con eso. Pero la casa sigue teniendo valor. Es decir, ese valor, ese patrimonio que no se va a utilizar en la jubilación. Entonces la idea es encontrar una forma de extraer ese valor, el valor que no se utiliza, y utilizar eso para aumentar los beneficios que uno deriva o cuando se necesite. Estos son los dos mecanismos, son las únicas 4 formas que conozco para lograr una buena jubilación. Gracias, que tengo un poco la voz un poco ronca, creo. Bueno, son los 4 mecanismos. Así que si están haciendo propuestas y ninguna de los 4 mecanismos se utilizan, entonces hay que estudiarlo con más detenimiento. Ahora vamos a hablar de los 4 desafíos que nos acercan a que una buena jubilación sea de lo más alcanzable posible. Estos programas, estos planes de jubilación varían. Tenemos un plan, están las contribuciones. ¿Qué pasa cuando les envían el estado de cuentas cada trimestre o uno entra a la computadora y uno revisa la cuenta? ¿Qué es lo que va a aparecer? Aparece el saldo de la cuenta. No presentan nada más. Así que tengo una pregunta. Y pueden agregarle cualquier cantidad de ceros que quiera, según la moneda. ¿Qué pasa si hay un plan y entran al estado de cuentas y ven que tienen $1 millón de saldo? Mucha plata. Pueden responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo le va con la adquisición de los activos necesarios para una buena jubilación? Esa pregunta no se puede responder. Tengo colegas de MIT que tampoco pueden responder. Entonces no tiene nada que ver con el buen nivel de educación de la persona. Saber esta cifra no nos da ninguna respuesta a la pregunta. Cuando uno ve este monto, no se olvide, ¿cuál es el objetivo? El objetivo tiene que ver con el ingreso en la jubilación que paga o mantiene el nivel de vida. Y es el ingreso que define el nivel de vida, no los montos que uno tiene acumulado. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, hace 10 años, con los bonos del Tesoro, si uno invertía $1 millón con los bonos del Tesoro, el ingreso era $50,000 al año. Después, hace 5 años, ese $1 millón que se metía en un bono de 10 años de bonos del Tesoro generaba $6,000 de ingreso. Hoy en día, ese $1 millón, ¿cuánto genera? $32,000 de sueldo anual. $1 millón podría ser lo equivalente de $50,000 al año, o $6,000 al año, o $32,000 al año. Y nunca se sabe qué va a pasar dentro de 5 años. Esto no nos da buena información sobre dónde estamos posicionados, porque no estamos midiendo los parámetros apropiados. Algunos dirán, bueno, profesor, interesante la teoría, no podemos discutir el concepto, pero en el mundo real, si acumulo suficientes riquezas, ya será lo suficiente, independientemente de las tasas de interés. Es suficientemente bueno tener esas riquezas acumuladas. Bueno, para que mira esto, y yo me considero científico, uno tiene que ver los datos. Cuando uno relata la historia, esto no demuestra o prueba nada. Así que le voy a presentar algunos datos, pero antes quiero presentarles
este caso. Supongamos que además de mostrar ese millón de dólares que muestra, the money you have in your account now would allow you to buy $55,000 a year annual payment starting in retirement for the rest of your life or for whatever, okay? And suppose in this example here, someone is making $80,000 a year. They see on the screen $55,000 a year, okay? Now I'm going to ask you all in your own heads to think as if you were seeing this on your screen, maybe with different numbers, but you get the point. First of all, do you understand what that means in terms of the goal? $55,000 a year. And if it's done in real terms of today, not some projected inflation numbers or something, okay, you really understand it because you're living on that amount of money and $55,000. So what does that mean you can do without anyone's help or any training beyond what you already know? What that will allow you to do is think about, do I have enough? Is $55,000 enough? And you start to think about, well, how could I live given how I'm living now? Not some magic that you know nothing about, okay? And some people will say, no way. I can't take that down. They've answered the question. They need to accumulate more. But how much more? They have a goal. So it's not more for more's sake. There's a goal of where they're shooting. And they can therefore ask, how far am I from my goal? And that will influence, one, how they feel, but two, what actions they can take, because that's the kind of information you need to make a decision. Okay? And what I want you to see from this is it didn't take any training. You didn't have to go on the internet and understand this. This is what we understand ourselves. So that's the understanding part of it. Okay? Now, someone will say, as I started to say before, forgive me, you know, the practical story, it's a good idea, but really not needed. Wealth is enough. Here's the data I wanted to show you. This is the United States, real numbers from 2003 for about 20 years, not quite 20, okay? And what we see on that colored line is the price that you would have to pay to buy a set amount of income when you retired on that date. You understand? You're always buying whatever the number is, 50,000, 100,000, whatever. That's fixed. That's the price for that same income. Do you see that that runs from down there at the bottom, or from your point of view, down there at the bottom, okay, to much higher, double? Does that look like to you not much risk, good enough, close enough to the pin? What I want you to see from this with facts, real data, okay, that wealth is not close to being a good surrogate for what if you need income in retirement. That you need to see that 55,000 number to have a really good understanding of what's going on. So I wanted you to confront the data with this to see that happen. Another way of looking at it quickly is, depending in that 20 years when you retired, if you retired at a time when interest rates were at their height, let's say you get 100. But what if you retired when interest rates were low, when the price was twice what it was at the beginning? The numbers say you get 33% less. To anybody working middle class or anything else who's really worried about it, or even thinks about retirement, that's an enormous loss. That's not a small round off error. That's huge. So that's another way of me characterizing to it. Last I want to show you is, this is over that same period. The left slide shows you the realized return from turning over 90-day US Treasury bills, the gold standard for preservación del capital. Básicamente se conserva el capital, la riqueza está conservada. Si ven esa línea azul, el rendimiento es bajísimo, pero muy estable. Y han conservado el español.
Pero este no es el objetivo de la jubilación, el objetivo es el ingreso. Y lo que les preocupa es la volatilidad del ingreso y no la volatilidad del valor de ese ingreso. Así que la seguridad no le dice cuánto es el valor de su seguro social. Si lo hicieran mercado a mercado, verían que fluctúa enormemente. Pero eso no importa. La realidad es que el lado derecho mide el rendimiento medido en unidades de ingreso y jubilación, en diferente moneda, si se quiere. ¿Ven esa línea amarilla? Es uno de los activos más arriesgados que podría tener para la jubilación. Entonces, lo que es seguro para la capital es casi veneno para la jubilación. Muy volátil, muy arriesgado y rendimiento pobrísimo, pésimo. Si miden el riesgo mal, si lo miden viendo la volatilidad del valor de la cuenta y piensan en la volatilidad del ingreso durante la jubilación como la media relativa y miden mal el riesgo, no pueden manejar el riesgo correctamente, es imposible. Así que esta es mi primera idea, decirles que esto es lo que tendría que hacer la política. Tendría que requerir que por cada cuenta de contribuciones definidas, si ven una pantalla o si reciben el informe trimestral, tengan la cantidad de ingreso de jubilación que podrían comprar hoy al precio de hoy, no a precio de mañana, de lo que yo esperaba, lo que yo creo, lo que esperamos, 3%, no, precio real. Así como marcan sus cuentas, miran el precio del mercado de lo que tienen y eso es lo que reportan. ¿Ven esto? Todo esto me lleva a decirles que tenemos que mostrar ingresos y tiene que ser un requisito regulador. Y eso es muy importante, tanto para informarle a la gente, espero que puedan ver y entender qué es esto, sino que también que entiendan cuál es el riesgo correcto y verle la volatilidad. Esa es la primera política. La siguiente, ya mencioné en mis comentarios las 4 formas de mejorar las cosas. Quiero volver a la última, donde mencioné más ingresos de jubilación de los recursos existentes y mencioné dos rubros. El annuity o la renta vitalicia, que ya mencioné, y la extracción de capital. En Estados Unidos y en otros sitios es un instrumento que se llama la hipoteca invertida. Odio ese nombre. Primero, porque no es una hipoteca como la que tienen en la casa. Y segundo, tiene como una reputación un poco así floja. Pero en muchos casos me gusta lo que le dicen, como lo llaman los coreanos, le dicen una pensión del hogar, porque están utilizando el hogar para crear una pensión, pero el nombre que le den no importa. Lo importante es que se trata de sacar a través de este préstamo el valor que no necesitan de la casa para usarlo e invertirlo en renta vitalicia que para el resto de la vida le permite vivir mejor que su compañero que no lo hace. Sin el riesgo del préstamo típico, que si las cosas no van bien y no logran hacer el pago ese mes, los pueden botar de la casa porque no cobran nada hasta que usted no se vaya de la casa. Mientras que viva en la casa, no tiene que pagar un centavo. Y como es el hogar en el que van a vivir durante el resto de la vida, en cierto modo, no pagan nunca nada. Bueno, sí, pero no es ahora. ¿Me entienden? Y les voy a mostrar con un ejemplo de Estados Unidos cuánto podría esto mejorar. No sé si alcanzan a ver esto, pero les digo lo que hay aquí. Que yo tomé un 50%, una persona que esté ganando 50,000 al año, con el objetivo de que no necesita todos los 50,000 para la jubilación, sino 36, o sea, un 72 y tanto por ciento. Esto es todo hipotético. Y normalmente tiene 165 de activos en contribuciones definidas, 300,000 en la casa y algunas tasas de interés y esto, pero estos son los activos que tienen. Veamos las diferentes etapas. Supongamos que necesitan la casa para vivir mientras que estén vivos, así que tienen la casa. Supongamos que hacen lo que suele suceder y es tomar el dinero de la jubilación y lo colocan en bonos y viven del interés.
junto con el seguro social. Porque no sé cuánto voy a vivir, así que no quiero gastar mi capital porque de repente se me acaba el dinero. Entonces voy a hacer el interés. Y resulta que cuando ponen esas dos cifras, encuentran que llegan como a 60% del objetivo que han fijado. ¿Estamos? Ahora, en el primer paso, en lugar de invertir en bonos, inviertan en una buena renta vitalicia, el annuity, porque por su deseo de ceder ese recurso cuando no lo necesitan ya, van a pagar más que el bono. Entonces, cuando agregan eso, pueden recibir más dinero, más ingreso y pueden subirlo de 60 a 77%. Sé que subimos. Eso es un aumento interesante. ¿Y ahora qué hacemos? Siguiendo las reglas de la hipoteca invertida de Estados Unidos o lo que hace el gobierno, yo saqué el monto que la persona podría tomar prestado y resulta que es 54% del valor de la casa, de la propiedad. Toman ese dinero y la ponen también en una renta vitalicia o en una annuity. ¿Y qué vemos? Caramba, 100% de su objetivo. O sea que al incluir esta renta vitalicia y la pensión del hogar o la hipoteca invertida se pasa de 60 a 100%. Claro, el porcentaje puede ser diferente, pero eso no es importante. Lo importante es la idea. Esto no es insignificante. Mi mensaje en esta política es que deben reconocer esto y hacer todo lo que está a su alcance para lograr annuities o rentas vitalicias bien diseñadas, porque el concepto es muy bueno. Lo que pasa es que a veces la ejecución es terrible. Son carísimas, hay mucho desperdicio y algo bueno puede ser malo si está mal ejecutada. Así que quieren asegurarse de que sea buena esta renta vitalicia, esta annuity, y asegurarse de que esté bien desarrollada y bien funcionante cuando se trata de este tipo. Yo no estoy hablando de los préstamos de la casa, porque eso tiene que pagarlos, sino que toman esta hipoteca. Y este es un ahorro enorme. Y les quiero dar un pequeño incentivo para que piensen en esto, mostrándoles cuánto puede mover la aguja aquí para una clase media normal aquí en Estados Unidos. Esta es la segunda política que quería, pero ahora llegamos a la tercera, que es que la jubilación es una obra de dos actos. Y siempre se hablaba de la acumulación. Se acumula, se ahorra, se consigue, y luego llega la jubilación, tiene un montón de dinero y ya verá qué hace con ella. Lo importante es tener ese montón de dinero. Pero la realidad es que el motivo por el cual se hace la acumulación es que cuando llegue a la jubilación pueda empezar a gastar y pueda aprovechar eso para financiar su jubilación. Así que es muy importante que esa parte del ciclo sea muy eficiente. A diferencia de la gente al comienzo de la carrera o a mitad de la carrera que no están pensando en la jubilación, no se les puede interesar. Sí, bueno, no tengo tiempo para eso. Vean al niño, vean a los hijos. Pero cuando la gente llega a la edad de la jubilación, interactúan mucho. Es muy difícil salir de esto y es mucho esfuerzo. Y tienen que tomar decisiones. Así que queremos que esto sea la transición más fluida posible. Y a propósito, también ayuda si podemos ver los ingresos sobre la marcha, porque así se sienten cómodos con la estrategia. Ese es un tema lateral que quería destacar. Hay que asegurar también que, aunque las vidas financieras son sencillas en la mayoría de los casos, las necesidades de la gente en la jubilación es muy diferente. Algunos, a la única persona a la que son responsables es para sí mismos, pero otros tienen la responsabilidad de muchas gentes. Otros tienen otra gente que se ocupa de ellos, gente que los cuida y que se ocupa de ellos. Así que hay muchas diferentes situaciones. Algunos tienen una gran salud o muy buena salud, que sepan al menos, y otros saben que tienen problemas de salud que quizá no les permita vivir mucho tiempo jubilados. Así que todo esto son respuestas que no pueden dejar
cuando están cerca de ese tipo de situación, donde están en la circunstancia en sí. Y eso es donde necesitan tener las ofertas durante la jubilación que sea lo suficiente como para que cubra a casi todo el mundo. O sea que quieren opciones significativas, no solamente una lista de cosas, sino un conjunto rico de opciones. Yo estoy viendo aquí mi reloj porque los profesores suelen hablar mucho más de lo que deben y yo no quiero ser uno de esos. No lo comencé, así que no tengo ni idea de dónde estoy. Bueno, en fin. Gracias. Bueno, en fin. Ahora tengo que comenzarlo de nuevo, pero en fin, no importa. Me perdonan, pero es que si no lo tengo aquí, bueno, ya estoy bien. Entonces, la tercera, como dije, es el actual desafío, que son las cosas que hay que hacer cuando se establecen las políticas ahora, para alinearlas, para que logren que las contribuciones definidas les permitan a las personas tomar las decisiones sensatas y poder cuidarse sin problemas. Y por cierto, cuando ven esto como ingreso y ven su cuenta, pueden ver el ingreso de la cuenta y el ingreso de seguridad social y sumarlo y saber cuánto tienen realmente. O de lo contrario, así que ahora quieren llegar a la innovación, el futuro. Ese instrumento que, por cierto, llamamos un bono de seguridad de pensión o de jubilación. Y, como dije, será un ejemplo de lo que yo creo debería ser el principio de diseño de los productos financieros. Y lamentablemente no se practica con la frecuencia, pero quiere decir que existe la oportunidad de mejorarlo. Y ese principio de diseño nos dice que hay que diseñar los productos en base a lo que va a utilizar la gente, que ya saben. O sea, si ya lo saben, no tienen que educarse, no tienen que tener a un asesor que les diga cómo hacerlo. No necesitan aprender tantas cosas. Pareciera sencillo, pero no es tan fácil. Ahora, es factible y ya voy a volver a eso, pero permítanme describirles lo que es este bono de seguridad de jubilación. Olvidé mencionar que básicamente es una innovación de diseño global para abordar la jubilación con especial atención a lo que hemos estado hablando en el sector informal. Y lo importante del sector informal es que si realmente están fuera del sistema de jubilación formal, quizá tengan que hacer todos sus ahorros como con ahorro personal. Y nosotros vamos a ofrecer este instrumento para ayudarles a hacerlo en una forma práctica. Así que se ha diseñado para el sector informal. No se las ha logrado traer al sector formal. No lo vamos a poder resolver trayéndolos al sector informal. Esto es en caso de que no se les pueda traer al sector informal, esto podría funcionar. Pero aun cuando el objetivo es para jubilación, también tiene la característica de que facilitaría en otras políticas y otras cuestiones para el gobierno o para el país como infraestructura y reducir los costos y riesgos del gobierno. Pero permítanme describirles, a ver si avanzo. Ajá, ok. ¿Qué es este bono de seguridad de jubilación? Bueno, para comenzar, es un bono del gobierno. Todos sabemos qué son los bonos de gobierno, independientemente del país. El Tesoro de los Estados Unidos es una cosa del gobierno. O sea que cualquier pregunta que puedan tener sobre el bono es exactamente lo mismo en cuanto a crédito, seguridad, impuestos, todo. Es exactamente igual que un bono del gobierno. O sea que eso no es nada nuevo. Lo diferente en este caso es el patrón de pago del bono, que no se parece en nada a los bonos que hemos visto normalmente, ni aquí ni en ninguna parte. Porque cuando no estamos tratando de crear simplemente otro pago de bono con que financiar las cosas, sino crear algo que imite una pensión.
Porque si estoy en el sector informal y no puedo tener la pensión, no me sirve de nada. Entonces, ¿cuál es el patrón de pago de una pensión? El patrón de pago de una pensión es que uno coloca el dinero en la pensión y ¿qué recibe después? Nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que se jubila. ¿Y luego qué recibe? Una cantidad de ingresos, y se puede saber cuál es, eso es otra cosa, pero una serie de pagos, o sea que eso es lo que logra con la pensión. Entonces lo que hacemos ahí es hacer eso con el pago de este bono. Este bono de seguridad, de jubilación, tiene esa característica que no paga nada, sino hasta mucho más adelante. Es una estampilla en el bono. 2023, si es 2028, eso no es cuando madura, sino cuando empieza a hacer los pagos dentro de 5 años. O si es 2038, empieza a hacer los pagos en el 2038, dentro de 15 años. No se paga nada hasta dentro de 15 años. ¿Entienden esta parte? Hay toda una serie de estas con fechas, ¿verdad? Entonces, ¿qué más tiene? Los pagos están indexados no solo para la inflación, sino al consumo agregado per cápita. Ustedes saben lo que es el consumo. Esas cifras no les deben sorprender. Pero ¿por qué indexado al consumo? ¿Acaso la producción de inflación no basta? Pues, ¿qué pasa si tiene 35 años y se va a jubilar dentro de 30? Y coloca su dinero en un bono que está protegido por la inflación. ¿Qué ha hecho? Ha fijado su norma de vida sin más nada, no hay forma de proteger. ¿Cómo cree que se va a sentir dentro de 30 años si resulta que le entregan un pago de lo que sería basado en las normas de vida de hoy en día? No es lo que usted quiere, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ha cambiado el nivel de vida y ha aumentado? Recuerden que el objetivo es tener un estilo de vida igual al que se ha disfrutado en la última parte de la vida, no el promedio de la vida, sino los últimos años de la vida. La idea es mantener la forma en que uno ha vivido al momento que se jubila. O sea, si usted está protegido solamente de la inflación y el nivel de vida, como ha sucedido en gran parte de América Latina en los últimos decenios, por lo menos, que tiene sus altibajos, claro, no tenemos que entrar a analizarlo, pero si aumenta el nivel de vida, no se va a sentir muy bien porque no habrá ahorrado suficiente. Pero si está indexado en base al consumo per cápita, no tiene ni que pensarlo, no tiene que preocuparse de la inflación ni tiene que pronosticar niveles de vida. De hecho, ni siquiera tiene que separarlos porque el consumo lo cubre todo. Así que, ¿ven cómo simplifica el proceso de inversión y el proceso de pronóstico? Y tiene sentido. Es más, bueno, ya van a ver en un minuto. Las dos cosas sobre este bono que son diferentes del bono del gobierno, y son solamente dos, son el patrón de pago y lo indexado. Y ya les expliqué que fue diseñado para hacer eso justamente para satisfacer el objetivo que establecimos al comienzo de mi charla. O sea que ese es el razonamiento. Pero cuando van a comprar estos bonos, imagínense de quién estamos hablando. Ustedes, yo, cualquiera. Vamos a comprar uno de estos bonos y entra a la tienda del tesoro o lo que sea. Y entra y dice, como si fuera a comprar zapatos. ¿Qué hace cuando compra un zapato? ¿Qué es lo primero que busca? El tamaño, ¿verdad? ¿De qué sirve ver un tamaño 12 si usted es tamaño 8 o tamaño 5 si es tamaño 8? O sea que lo primero que busca en el zapato es el tamaño del zapato. Y con el RSV lo mismo, busca la fecha en que piensa jubilarse. Entonces, si es el 2028, buscan esa cifra. Si es 2058, buscan ese número. Y siempre van a buscar ese número porque estos bonos son idénticos según la fecha. O sea que siempre será 2028 cuando venga el 2028 y los bonos son idénticos, no cambian. Cambia el precio, sí, pero no el bono. ¿Está claro eso? Bueno, van a las de 2028, ven los precios como con cualquier cosa que compran y el precio es lo que es y se pregunta, bueno, ¿cuánto más de ingreso de jubilación puedo comprar si compro este bono?
Pues ahí tiene la respuesta, porque le dice que por cada uno de estos bonos le paga $10 al año o lo que sea la cifra. Entonces sabe exactamente cuántos dólares adicionales de jubilación va a recibir si compra 1 o 10 o 500 o lo que sea. Y depende del precio, por supuesto. Eso es lo que hacemos todo el tiempo, porque vamos a la tienda y compramos una cosa según lo que necesitamos. Es la misma idea, que sean cosas que sabemos hacer cómodamente. Entonces, esas son las únicas dos cosas. Ahora, gracias. Quizá les puedo mostrar muy rápidamente un ejemplo. Ya que mencioné 2038, tomemos un préstamo, uno de 30 años. Yo no me voy a jubilar sino hasta el 2038 o 2058. Y digamos que una persona de 30 años quiere 50,000 de ingresos. Recuerden que todo está indexado. La inflación, el nivel de vida, y lo único que tiene que hacer es ver el número que necesita hoy, su nivel de vida de hoy, digamos $50,000. No tiene que preocuparse a pensar, bueno, ¿y cuánto va a ser dentro? No, ya sabe cuál es su nivel de vida ahorita, ya sabe cuánto gasta hoy. Entonces pone 50,000. Ese bono le va a pagar $10 al año durante 20 años. Un bono tiene cierto número de años. Ahora, lo que buscamos entonces es, bueno, sabemos cuánto se va a pagar, sabemos el monto, y lo único que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿cuántos vamos a comprar hoy? Necesitamos un objetivo. ¿Recuerdan? 50,000 es el monto. ¿Cuál es el objetivo del número de bonos? ¿Alguien quiere responderme? ¿Quién se atreve? Si necesitan 50,000 de jubilación y el bono paga $10 al año, ¿cuántos bonos necesitarían para lograr el objetivo? 50,000 dividido por 10. O sea que si tienen una calculadora o un teléfono para calcular, calculen esa cifra. Y lo que van a necesitar, porque ya saben cuál es su objetivo, son 5,000 bonos. Y digamos que ha comprado bonos y ha pagado la casa de alguien un fin de semana y le dan unos dólares extra. Dice, ay, voy a comprar estos RCBs. E inmediatamente ven que tienen un pequeño ingreso de jubilación y tienen una idea de lo que les importa. Y pasan 15 años y luego dice, ¿cómo estaré? Digamos que tiene 3,000 bonos. ¿Quieren decirme cuánto dinero tienen de jubilación? ¿Cuánto? ¿Quiere alguien decirme? 30,000. 10 veces por 3,000. Y todo está corregido para la inflación y todo eso. Así que no tiene que hacer ninguna corrección mental. Ahora, el objetivo era 50. Hay que dicen, bueno, pero yo supongo que voy a tener que ahorrar más. Pero la buena noticia es cuánto más. Y yo tengo una idea de lo que necesito hacer, o sea que eso me ayudará a tomar una decisión inteligente. Otros dirán, oye, pero mis chicos ya van a estar grandes, están fuera, a mí me encanta mirar pájaros, eso no me cuesta nada, yo vivo muy frugalmente, 30,000 al año basta, es perfecto. Pero ¿entienden cómo pueden pensar en eso sin tener que buscar asesores, ni buscar computadoras, ni buscar la inteligencia artificial para saber cuánto van a necesitar? Es muy fácil, porque todo eso no lo conocen. Usted es el que se conoce mejor que nadie. Observan cómo eso simplifica las cosas. ¿Qué es lo que yo quería que vieran? Entonces, ¿qué le hace esto? ¿De qué forma le ayuda? Esencialmente, elimina la necesidad de alfabetismo financiero, en cierto modo. ¿Qué pasa si vuelve a ese $1,000,000? ¿Cómo podría lograr esa cifra si pudiera? Tendría que buscar el precio de los bonos, pronosticar, utilizar las fórmulas de las rentas vitalicias, descontar aquí, agregar allá, en fin. Olvidando el hecho de que es algo bien aburrido el tener que hacerlo, es muy complicado y no se va a hacer, la gente no lo hace. Aquí no tienen que hacer nada de eso, ni siquiera, observen que ni siquiera he mencionado una tasa de interés, ni siquiera la he mencionado, porque no lo necesitan. Tienen un precio, compran un carro, miran y dicen, ajá, ese es un gran carro, miran el precio y compran el carro.
Esas son las decisiones que sabemos tomar. Y todo el mundo sabe. Si tiene una educación de 6º grado y es adulto, lo puede hacer. De donde quiera que obtenga su dinero, ya ha podido descifrar cómo presupuestarla y cómo tomar decisiones de si arregla el garaje o si gasta en aquella otra cosa. Lo que nos hace es permitir trabajar en algo que es familiar para nosotros y que entendemos. Y eso era lo que yo quería que entendieran de esto. Se me está acabando el tiempo, ¿verdad? Bueno, me disculpo, lo tenía todo programado, pero ya les di este ejemplo y espero que con esto puedan ver que es bastante cómodo para tomar decisiones, para la gente común. Otros dirán, como yo dije antes, bueno, profesor, pero eso está muy bien, muy organizadito, muy bien, pero en realidad tenemos bonos de inflación, en Estados Unidos los llamamos TIPS. Tenemos fondos a 30 años, de eso basta. Perfecto. No es una cifra exacta, pero compremos esos bonos y punto. Pero yo les quiero mostrar por qué nos tomamos la molestia de diseñar esto con estos patrones. A la izquierda, pueden ver los pagos con los bonos de seguridad de jubilación. Y aquí vemos que no hay pagos hasta el 2058. Si no hay pagos para esta adquisición, no hay nada que hacer, ¿verdad? No hay pagos. Es como si estuvieran invirtiendo el dinero y está esperando hasta la jubilación, no hay que hacer nada más. Y si uno se retira cuando creyó que iba a jubilarse en 2058, ¿qué pasa cuando uno llega al 2058? ¿Qué es lo que uno quiere? Uno quiere un flujo de rentas con protección contra los impactos de la inflación y mantener el mismo nivel de vida. ¿Cuántas transacciones se tuvieron que hacer con este bono durante toda la vida? Una sola transacción, cuando se adquirió. Ahora, si uno cambia la fecha de jubilación, donde uno iba a San Francisco y de repente cambió en Dallas, hizo escala y hay que hacer ajustes. No hay nada que se pueda hacer porque la vida cambia y muchas veces es algo imprevisto. Pero si algo cambia, esto fue con una transacción. ¿Qué pasa si hubiera comprado aquellos valores protegidos o los bonos protegidos contra la inflación? ¿Qué es lo que pagan? Pagan 2 veces al año un cupón. Así que uno ya adquirió estos valores de protección contra la inflación. Entonces uno recibe los pagos 2 veces. Capaz que tengo que invertir en bonos del tesoro, pero es muy costoso. Ahora tengo que tomar decisiones y tengo que tomar las medidas. Y en términos prácticos, si las personas están comprando esto en pequeñas unidades, sobre todo jóvenes que no tienen tanto, los pagos de interés son bastante mínimos. Entonces puede decir uno que, bueno, esto es demasiada molestia, entrar a la pantalla y no tiene nada que ver con la educación. Esto, por lo tanto, ¿cuántas transacciones habrá? En 30 años tendrá 60 transacciones, 60. ¿Y qué pasa en 30 años? Van a recibir un pago del principal, que hay que hacer algo con ese pago final. Y a propósito, no le alcanza porque no es de aquí a 30 años, es ahora de aquí a 35 años. Así que hicimos un cálculo equivocado y que no alcanzó lo suficiente. Y con respecto a las tasas de interés, nadie tenemos la más mínima idea de cuáles serían las tasas. Pueden ser tasas de interés muy elevadas, muy bien, muy buena idea, o como les demostré en los datos, pueden ser tasas de interés muy bajas. Pero además de eso, tienen que tomar decisiones en materia de las inversiones. Y ni siquiera hemos tocado la jubilación. Con RCP es una sola transacción. Con los TIP, 61 transacciones. Y eso no toma en cuenta lo que se hace antes de llegar a la jubilación. Y estamos asumiendo enormes riesgos de reinversión con grandes costos. Y ahí se requiere un asesor. Quiero señalar que cuando uno está diseñando estos planes
Los detalles sí importan. Cuando uno dice, eso es suficientemente bueno, no hay que aceptar esto, hay que enfrentarlo con la realidad. 61 transacciones no tienen nada que ver con una sola transacción. Es por eso se ha diseñado de esta forma. Ahora, como mencioné al inicio, esto demuestra que cuando se diseña un producto, esto para una persona ¿qué es lo que tiene que hacer? Este joven de 30 años, ¿qué tiene que hacer? Ellos necesitaban dos montos. ¿Qué nivel de ingreso querían recibir? Renta de 50.000 y cuándo querían jubilarse con la edad de 58. Son temas que uno puede considerar y no requiere un genio financiero. Pero ¿qué pasa si uno dice, bueno, tengo 30 años de edad, no tengo la más mínima idea? ¿Qué hacer? Bueno, ¿con cuánto vive en este momento? Esa es otra pregunta. Y ese es el número, esa es la cifra que se coloca como objetivo. ¿Y cuál es la fecha de jubilación? Bueno, puede ser el momento que uno recibe el seguro social. Y cuando hablé de 10 años anuales, uno quiere que los pagos correspondan con los pagos del seguro social. Seguro social paga una vez al mes. Uno quiere lo mismo con los bonos. Así uno recibe las dos entradas al mismo tiempo. Y ahí se dan cuenta qué tal les va económicamente. Ahora pueden juntar esto con los pagos de seguro social. Ahora, para mí es un diseño terrible. Ahora tienen que utilizar, por ejemplo, los intereses acumulados y no todos. Sí, es una locura. Algunos dirán, sí, es una linda teoría, pero en el mundo real no funciona. Le puedo indicar dos lugares donde esto ocurre todo el tiempo, con la adquisición de automóviles. Si uno entra a manejar un Ford del año 56, encontrará que está el volante, está el acelerador. Si uno entra en un Ford del 2023, encuentra el mismo volante, una forma un poco diferente, y el mismo acelerador. Pero les diré que si uno oprime con el pie, tiene la misma sensación, a pesar de que hay una diferencia de 60 años que separa a los dos. Tecnológicamente son muy diferentes. En el año 56 el vehículo tenía varios cables y varas de metal. Ahora es con el sistema de inyección. Uno puede tener el acelerador en el volante o en cualquier lugar. No tiene nada que ver, es todo electrónico. Entonces, ¿por qué es igual hoy en día? La respuesta es que las personas ya aprendieron cómo manejar un vehículo. Si de repente se meten en un coche que tiene una palanca y el acelerador no está donde normalmente está, y uno se equivoca, no sabe dónde está el acelerador comparado con las costumbres de los últimos 20 años, esto es un problema. Hay que volver a aprender a manejar un coche. Así que los automóviles son un ejemplo. El otro serían los productos electrónicos. ¿Cuántas veces han comentado las personas que si el teléfono móvil o los aparatos electrónicos, si las personas tienen que leer un manual para saber cómo utilizarlo, estamos enfrentando graves problemas? La idea es sacarlo de la caja y ya saber cómo utilizarlo. Y lo único que sirve el manual es que si hay algún problema, estas son las cosas que se pueden hacer para corregir esto. Y muchas veces aparece la solución en una pantalla. Así que simplemente le estoy explicando dos productos de consumo en donde se aplica este principio en gran medida. Las personas no pueden decir, bueno, no se puede hacer esto en el mundo real. No, quería compartir eso con ustedes, pero tengo dos cosas más que quiero compartir. Si me perdonan, diseñamos esto tomando en cuenta el sector informal. Vean que no necesitaron sacar ningún permiso, esto simplemente obteniendo un bono y está ahí. Tienen los fondos, pueden adquirir los bonos y si uno hace que las unidades sean muy pequeñas o reducidas, pueden ir comprando una unidad a la vez
no tienen que involucrarse con nada más, no tienen que inscribirse en nada, no tienen que entender o preocuparse que si muero, desaparece todo el dinero. No, es simplemente un bono. Este es el asunto. Pero ¿quién más lo puede utilizar? ¿Qué pasa con una persona que está en el sector formal, que tiene una pensión, forma parte del programa de seguro social, pero no tiene lo suficiente para obtener una buena jubilación? Este bono también les da resultados, establecen los objetivos alineados con lo que tienen. ¿Y qué pasa con una persona que está en un plan de contribuciones definidas? Si no está en un plan de contribuciones definidas, hay que decirle qué hacer con el dinero. ¿Qué pasa si el plan ofrece estos bonos en un fondo que si uno quiere esto se mete en el fondo y se acabó? Y ahí uno ve lo que recibe. Creo que habría mucho interés para esas personas con este plan. ¿Qué más? ¿Quién más? Tenemos asesores. Esto generalmente es a un nivel superior. No me refiero a los asesores electrónicos. Verdaderos asesores que conversan con uno. Hay asesores que les encantaría esto, porque ellos pueden adaptar los pagos que quieren obtener de este tipo, lo pueden adaptar a las necesidades de los clientes. No es algo que los va a sacar del negocio, sino que ayuda a ofrecer mejores servicios. Y finalmente hablamos de los individuos. ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Qué pasa con los fondos de pensiones? Uno ha hecho promesas a muchas personas, o una compañía de seguros con estos planes de renta vitalicia. ¿Qué pasa si uno quiere también equilibrar esto con algunas otras protecciones? En lugar de tener un avatar que dice que la persona típica en un plan de jubilaciones de 52 años, uno puede ver la composición del plan de activos. Algunos tienen trabajadores de mayor edad, otros planes tienen, por lo general, trabajadores más jóvenes. Uno puede adaptar el plan a ese plan del mundo real. Quiere decir que las compañías de seguro pueden ser más eficientes con las inversiones, sobre todo con los riesgos de las inversiones. Si pueden ser más eficientes en ese sentido, pueden contar con reservas. Y si tienen reservas, tienen más dinero que pueden invertir para generar mayores rendimientos y retornos. Si quieren asumir mayores riesgos, todos. No pagaría muchas comisiones con estas ventas, pero ¿qué es lo que vemos? Empezamos tratando de resolver un problema específico en el sector informal bajo condiciones que no tienen nada que ver con nada en el sistema formal de pensiones. Y ahora formulamos una buena solución, una excelente solución. Por lo menos es una vía, un camino que les permite hacerlo. Y como indiqué, uno no tiene que tener un buen nivel de educación para utilizar. Me refiero a no solo un nivel de educación financiera, sino que simplemente hay que entender algunos principios básicos. Ahora quiero señalar por último, porque esto es importante, si uno está tratando de hacer las pensiones o establecer pensiones en el gobierno, uno sabe que hay otros en el gobierno que hay que convencer para lograr esto. Por ejemplo, si uno representa el seguro social o las pensiones y quieren que estos bonos sean emitidos por el gobierno, ¿a quién hay que recurrir? Hay que recurrir al ministerio o al tesoro. ¿Y qué está pensando la administración? Están pensando si esto será costoso para el gobierno. Tenemos varias partes interesadas para lograr esto. Así que quiero señalar por qué creo que el gobierno es el mejor emisor. Primero, los gobiernos tienen el mayor crédito o el menor riesgo crediticio. No hay mejor fuente, por lo menos a mi juicio. El gobierno puede hacer lo que le parece. Es un sueño decir a las personas, sí, los multimillonarios pueden trasladar los fondos a otro país, pero las personas viven en un país
Y para mí eso es lo mejor de lo que yo sepa. No tiene que decir, bueno, esto es lo que se ha prometido en 30 años, pero puede que no lo reciba. Tenemos todas las divulgaciones de los riesgos y la transparencia. Porque si hay tanta transparencia y divulgación, no lo van a comprar. Esa es una buena razón. Segundo, esto será un componente importante de las bases de atender las necesidades de jubilación de todos los ciudadanos. Pero para que sea eso, tiene que haber un abastecimiento. ¿Dónde está mi RCB? No, ahora no lo vendemos porque estos momentos son difíciles o nos preocupamos de los riesgos. El gobierno es el mejor proveedor. Siempre tienen que estar recaudando fondos de todas maneras, y esa es la segunda razón por la cual consideramos que el gobierno es el mejor emisor de estos bonos. ¿Qué es lo que se requiere para emitir estos bonos? El país, si uno tiene un mercado de bonos de gobierno, ya están emitiendo, ya están todos los reglamentos establecidos con subastas, todo ya está establecido, ya la infraestructura está establecida para emitir bonos. Simplemente estamos cambiando la indexación y los pagos. Ya estamos listos para avanzar. Me parece otra buena razón para si uno quiere convencer a las personas a efectuar esto en el mundo real. Ahora, con los otros componentes del gobierno, a los gestores de deuda, ya todos saben que independientemente de donde se encuentre uno, si el mercado de bonos del gobierno tiene inversores estables de largo plazo, este es un mercado de bonos más estable. Italia ha sido el ejemplo clásico, con grandes cantidades de deudas. Los italianos son los compradores de la deuda. Ya todo ha salido bien, pero muchos que han visto esto saben que tener una propiedad de los bonos de forma interna se considera como un factor de estabilidad. Si uno logra estabilizar el mercado de bonos, puede emitir otros valores y generar dinero a un precio más barato. Esa es la zanahoria que se le da al resto del gobierno. ¿Qué más tenemos que mantener? ¿Quiénes son los principales emisores? ¿Dónde obtengo estos bonos? Ninguna compañía del sector privado tiene eso. No hay ningún activo que puedo adquirir que hace esto. En países que tienen, por ejemplo, IVA, el gobierno no mantiene un IVA en los Estados Unidos, pero los demás países sí. ¿Qué es el IVA? Es un impuesto al consumo. El gobierno tiene activos cuyos pagos fluctúan según los patrones de consumo. Y si uno está pagando, estoy hablando de los pasivos acá, tenemos los activos que están fluctuando, aumentan o disminuyen los pagos cuando hay altos niveles de consumo, bajos niveles de consumo, y tiene que siempre calzar. Si tenemos activos de riesgo comparado con si es un emisor de preferencia, los gobiernos están preparados para esto y son los mejores emisores en este contexto. Y el último componente es que el papel del gobierno como institución frecuentemente consiste en crear instrumentos que no existen en el mercado, que pueden complementar lo que la gente quiere en los mercados. Dos ejemplos que puedo señalar: los bonos de inflación en los Estados Unidos. El secretario del Tesoro Summers en el año 97 emitió los primeros bonos de inflación en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no existían y el público quería estos bonos. Japón, posteriormente, en el 2006 o 2007, emitió bonos de 40 años. No lo hicieron porque quería que Japón tuviera una mayor duración de bonos, sino que era para ayudar a las compañías de seguro y proteger a los fondos de pensiones. Completaron los servicios de mercado, un servicio que no era ofrecido con facilidad por el sector privado. Son emisores naturales. Y si están ofreciendo algo, hay que pagar estos servicios, y las personas aceptan un rendimiento menor
y eso ahorra, esa es mi larga al gobierno, los costos. Es una lista bastante larga. Sé que ha sido un día bastante largo también, pero me queda un componente más. Ya conocemos el concepto y conocen la teoría y saben cómo funciona. Ahora les voy a hablar de esta teoría y quiero colocar una nota al pie de página. Hay una teoría sobre cómo convertir esto de una manera eficiente en las rentas vitalicias para aquellos para la vejez. Esta es mi historia. Y un gobierno lo ha hecho. Y de veras, es un gobierno que conocemos muy bien, un país que conocemos bien, Brasil. Brasil, su versión de RCB, que se conoce como Renda A, y no hablo portugués, pero Renda es un ingreso, una renta. Crearon su propia versión por su cuenta y simplemente emitieron estos primeros bonos. El 1 de enero de este año es real. El Tesoro emitió estos bonos. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, vamos a ver. Esta es una emisión en tiempo real, pero existe, ya se ha logrado. No es simplemente un ejercicio teórico. Ahora, afortunadamente, mañana, no recuerdo si es la sesión 13 o 15, creo que es mañana a las 3:30, hay una sesión en donde tendrán una presentación sobre cómo se desenvuelve Renda B, una descripción de Renda A. Así que no van a sacar lo mejor, lo número 2, que es mi traducción de esto, sino que van a poder ver el plan directamente de Brasil. Así que aquí les estoy presentando una solución práctica sin tener que introducirlos al sector formal. Aquí el sector informal tiene algo que pueden utilizar y que ayuda a todos los demás en la sociedad. Esa es mi historia. Muchísimas gracias y gracias por dedicar algún tiempo adicional a mi charla.